Hoy conoceremos a los 7 papas más importantes de la Iglesia Católica en la historia, quiénes son y cómo ha prevalecido la Iglesia por más de 2000 años. San Pedro, el primer papa considerado el fundamento de la Iglesia. La Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa, basándose, entre otros argumentos, en las palabras que le dirigió Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las demás iglesias apostólicas, como la Iglesia Ortodoxa, históricamente reconocieron la primacía del apóstol Pedro y de sus sucesores como patriarcas de Occidente, pero solo de forma honorífica y no con las atribuciones que la Iglesia Católica les otorga. Además del Papa, obispo de Roma, los patriarcas de Antioquía, sirio-ortodoxos, greco-ortodoxos, maronitas, sirios católicos y greco-católicos también se consideran sus sucesores. Según la narración evangélica, Pedro era un pescador judío de Galilea. El Evangelio según Juan afirma que nació en Betsaida, un pueblo junto al lago de Genesaret, de cuya ubicación no hay certeza, aunque generalmente se busca en el extremo norte del lago. Después de presidir la iglesia de Antioquía por un tiempo, Pedro habría sido sucedido por Evodio de Antioquía y después por Ignacio de Antioquía. La tradición católica de los padres de la iglesia, independientemente del Nuevo Testamento, afirma que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo, y que ahí murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la Colina Vaticana o en sus proximidades, sepultado a poca distancia del lugar de su martirio, y que a principios del siglo IV, el emperador Constantino I el Grande mandó construir una gran basílica sobre su sepultura. San Gregorio Magno, un papa crucial en la consolidación del papado medieval, conocido como Padre de la Iglesia. Fue el 64º Papa de la Iglesia Católica. Es uno de los 4 grandes padres de la Iglesia Latina o de Occidente, junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Fue proclamado doctor de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por Bonifacio VIII. También fue el primer monje que alcanzó la dignidad pontificia y probablemente la figura definitoria de la posición medieval del papado como poder separado del Imperio Romano. Hombre profundamente místico, la Iglesia romana adquirió gracias a él un gran prestigio en todo Occidente y después de él, los papas quisieron en general titularse como él lo hizo, siervo de los siervos de Dios. Gregorio desarrolló la doctrina del purgatorio en 593, a poco tiempo de asumir la cátedra de San Pedro. Hasta el siglo VII reinaba la creencia de que los difuntos estaban reducidos a una situación de sombras, refrigerium, y permanecían en un lugar de tránsito a la espera del juicio final y definitivo. Solo los mártires quedaban exentos de ese lugar de sombras al acceder directamente a la visión beatífica. En sus diálogos, Gregorio presentó otra concepción, que después de la muerte, el difunto enfrentaría un primer juicio particular, no general, a partir del cual podría resultar temporalmente relegado al purgatorio para expiar sus faltas, es decir, como forma de purificación. Gregorio falleció el 12 de marzo del año 604. Su epitafio lo denominó Cónsul de Dios. Fue declarado doctor de la Iglesia por Bonifacio VIII el 20 de septiembre de 1295, aunque el título ya aparecía hacia 800. Es uno de los 4 grandes padres de la Iglesia occidental, junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Juan XXIII. El Papa Bueno, conocido por convocar el Concilio Vaticano II, un momento clave en la historia de la Iglesia. Fue el 261 Papa de la Iglesia Católica y el tercer soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 28 de octubre de 1958 hasta su muerte. El 28 de octubre de 1958, en el 4º día del cónclave y contando con casi 77 años, Roncalli fue elegido Papa ante la sorpresa de todo el mundo. Escogió el nombre de Juan, nombre de su padre y del patrón de su pueblo natal,
original, aunque escogió este nombre en razón de Juan el Bautista y Juan el Evangelista. El 23 de mayo de 1963 se anunció públicamente la enfermedad del Papa, cáncer en el estómago, que según su secretario, Loris Francesco Capovilla, le fue diagnosticado en septiembre de 1962. El Papa no quiso dejarse operar temiendo que el rumbo del concilio se desviara de lo estipulado. Así, el mismo pontífice estaba firmando su sentencia de muerte. Caracterizado por un notable sentido del humor, en Italia se recuerda a Juan XXIII con el cariñoso apelativo de Il Papa Buono, el Papa Bueno. Fue beatificado durante el Gran Jubileo del año 2000 por Juan Pablo II. El 5 de julio del 2013, el Papa Francisco firmó el decreto que autorizó la canonización de San Juan XXIII, que se efectuó conjuntamente con la de Juan Pablo II el 27 de abril del 2014. Según lo anunciado en el consistorio realizado el 30 de septiembre del año 2013. A dicha ceremonia también asistió Benedicto XVI, entonces ya Papa emérito. Junto a Pablo VI y Juan Pablo II, es uno de los papas más recientes en ser venerado como santo. Al fin, después de sufrir esa grave enfermedad, el Papa San Juan XXIII murió en Roma el 3 de junio de 1963, hacia las 2:50. Finalizó sus días sin ver concluida su mayor obra, a la que él mismo consideró la puesta al día de la Iglesia. En la memoria de muchos, el Papa San Juan XXIII ha quedado como el Papa Bueno o como el Papa más amado de la historia. Juan Pablo II, un Papa global, conocido por su pontificado de larga duración, sus viajes extensos y su diálogo con personas de diferentes culturas. Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo y por su lucha contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica, donde combatió el movimiento conocido como la Teología de la Liberación, con la ayuda de su mano derecha y a la postre su sucesor, Joseph Ratzinger. Fue el 264 Papa de la Iglesia Católica y el sexto soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en el 2005. Jugó asimismo un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal y finalmente en toda Europa, así como para la mejora significativa de las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, el Islam, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. En repetidas ocasiones, Juan Pablo II pidió perdón por los errores cometidos por la Iglesia Católica, por el procesamiento y condena del científico italiano Galileo Galilei, a quien la Inquisición le hizo redactarse de sus teorías heliocéntricas el 22 de junio de 1633. Por los cristianos implicados en la trata de esclavos africanos, por todas las injusticias y degradaciones a las mujeres y las violaciones a sus derechos, por la inactividad, silencio y o complicidad de los católicos en el Holocausto, por la persecución, condena y ejecución de Jan Hus, por la participación de la Iglesia en la caza de brujas y las condenas injustas de la Inquisición, por la participación de la Iglesia en las guerras religiosas europeas que surgieron tras la Reforma Protestante, por todos los crímenes de guerras y excesos ocurridos durante las cruzadas. En 2001, Juan Pablo II envió el primer correo electrónico del papado, disculpándose por los abusos sexuales cometidos por los miembros de la Iglesia, el maltrato a los aborígenes australianos y por el comportamiento que tuvieron los misioneros católicos en China durante la época colonial. El jubileo del año 2000 incluyó un día de oración por el perdón de los pecados de la Iglesia el 12 de marzo del 2000. El avance de la enfermedad de Parkinson lo debilitó hasta la indefensión, limitando su capacidad de habla. Su sucesor, Joseph Ratzinger, señaló que en los últimos años del pontificado de Juan Pablo II, el sufrimiento que padeció fue casi una forma de gobierno. El deterioro físico de Juan Pablo II se incrementó hasta su fallecimiento en 2005. En aquel año, tuvo que ser hospitalizado por un síndrome de dificultad respiratoria. Se le realizó una traquetomía a mediados de marzo. Hacia finales del mismo mes, su estado se agravó y entre el 31 de marzo y el 1 de abril, sufrió una septicemia por complicación de una infección en vías urinarias. Falleció el 2 de abril del 2005 a las 21:37 horas, la noche previa al Domingo de la Divina Misericordia.
Pocos minutos después, Monseñor Leonardo Sandri anunció la noticia a las personas congregadas en la Plaza de San Pedro y al mundo entero. Los días después de su muerte, algunos periódicos publicaron que su última palabra fue amén. Sin embargo, la Santa Sede desmintió esta versión y afirmó que las últimas palabras fueron en polaco: déjenme ir a la casa de mi padre. Inocencio III, un papa influyente que jugó un papel importante en la definición de la estructura jerárquica y las prácticas de la Iglesia Católica. Fue el 213 Papa de la Iglesia Católica, cuyo pontificado duró desde 1484 hasta 1492. En el cónclave de 1484, Giovanni Sibo fue elegido Papa el 29 de agosto de 1484, siendo coronado por el cardenal protodiácono con la tiara papal como Inocencio VIII. Entre sus primeras medidas estuvo la organización de una cruzada contra el Imperio Otomano. Su llamada a los monarcas cristianos resultó infructuosa porque estos andaban enzarzados en luchas entre sí. Preocupado por la brujería, el 5 de diciembre de 1484 promulgó Inocencio VIII la bula Summis Desiderantes Affectivus, en la que reconocía su existencia, derogando así el canon Episcopi de 906, donde la Iglesia sostenía que la mera creencia en las brujas era una herejía. Envió al Sacro Imperio Romano Germánico a los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, el apóstol del Rosario, que realizarían lo que es considerada como la primera casa de brujas de la historia. Inocencio VIII falleció el 25 de julio de 1492 a los 59 o 60 años en Roma. Según el cronista Stefano I Fesura, fuente de autores posteriores, murió tras un intento fallido de transfusión de sangre que su médico judío, Giacomo di San Genesio, llevó a cabo vertiendo en la boca del pontífice la sangre de 3 niños de 10 años de edad que murieron en la operación. Para otros autores, como el periodista, escritor y apologista católico Vittorio Messori, esto no sucedió y el relato de la transfusión no sería más que una leyenda negra contra la Iglesia. El Papa Pío IX. El Papa, con el pontificado más largo conocido por su defensa de la fe y la tradición, fue el 255 de la Iglesia Católica y el último soberano de los estados pontificios. Su pontificado de 31 años, 7 meses y 22 días, desde el 16 de junio de 1846 hasta su muerte, ha sido el segundo más largo de la historia de la Iglesia, o el más largo si se descarta el de Simón Pedro, cuya duración exacta es difícil de determinar. El cónclave que siguió a la muerte de Gregorio XVI en 1846 tuvo lugar en un momento de ambiente político inestable en Italia. Esto motivó que varios cardenales extranjeros decidieran no asistir a él. A su comienzo, solo estaban presentes 46 de los 62 cardenales. Este cónclave se celebró en el Palacio de Quirinal de Roma, que entonces era la residencia pontificia y fue escenario de una división entre conservadores y liberales. Durante las revoluciones de 1848 se proclamó la República en Roma y el Papa tuvo que huir a Gaeta, en el reino de las 2 Sicilias, disfrazado de monje. Desde ahí pidió ayuda a las principales potencias católicas, España, Austria, Francia y las 2 Sicilias, que acudieron en su ayuda. Cuando sus territorios le fueron restituidos por los franceses, volvió animado por propósitos menos liberales, ejemplo de ello, la restauración del gueto judío. En 1853 se reconcilió con las monarquías protestantes de los Países Bajos y el Reino Unido, las cuales permitieron el restablecimiento en sus países de la jerarquía católica. Los últimos años de su pontificado los vivió en condiciones de aislamiento en los palacios del Vaticano, viendo cómo las propiedades de la Iglesia en Italia eran confiscadas, mientras que en Alemania el canciller Otto von Bismarck comenzaba su Kulturkampf contra el catolicismo. Su pontificado había sido uno de los más largos de la historia y a su vez uno de los que tuvo que afrontar problemas más graves. Pío IX logró vivir lo suficiente para presenciar la muerte de su antiguo adversario, Víctor Manuel II de Italia, en enero de 1878. Tan pronto como se enteró de la gravedad de la situación del rey, Pío IX lo absolvió de todas las excomuniones y otras penas eclesiásticas. El propio Pío IX murió un mes después, el 7 de febrero de 1878, a las 5:40 de la tarde, de una epilepsia que dio lugar a un repentino ataque al corazón.
corazón, mientras rezaba el rosario con sus colaboradores. Julio II, conocido como el Papa Guerrero, lideró campañas militares y fundó la Guardia Suiza. Fue el Papa 216 de la Iglesia Católica, de 1503 a 1513. Se le ha llamado como el Papa Guerrero o el Papa Terrible por la intensa actividad política y militar de su pontificado. Es uno de los fundadores de los estados pontificios, pero también su papado mostró un ambicioso mecenazgo que reunió a Bramante, Miguel Ángel y Rafael, mostrándole la historiografía del siglo XX como el Papa más activo en proseguir una política de poder y dejar en la Roma del Renacimiento su impronta de constructor, administrador y propagandista. La figura de Julio II, guerrero, político, estratega, maquinador, absolutista y maquiavélico, se asemeja más a la de un monarca de su tiempo que a la de un líder de una religión. Enemigo implacable de los Borgia, había contemplado impotente cómo Alejandro VI y César Borgia vaciaban el patrimonio de los estados pontificios y se apropiaban de sus territorios a título personal. Dedicaría grandes esfuerzos a lo largo de su pontificado a recuperar para la Iglesia los feudos de que había sido despojada, intentando unificar toda Italia bajo la dirección de la Santa Sede. Durante su pontificado se creó además la Guardia Suiza Pontificia, el 22 de enero de 1506, bajo el lema Acriter et Fideliter, con valor y con fidelidad. Julio II murió el 21 de febrero de 1513. Estos han sido los 7 papas que tuvieron un fuerte impacto en la vida de la Iglesia en la historia, algunos por sus grandes proezas humanitarias y otros por su poderío militar e inteligencia, pero sin duda su legado aún permanece en la historia.